1823, Independencia Sur. El ciclo histórico independentista de Venezuela es de casi medio siglo, 47 años, 4 meses y 21 días para ser exactos. Lo determina el tiempo de vida de Simón Bolívar. Inicia el 24 de julio de 1783 y finaliza el 17 de diciembre de 1830. 24 de julio, nace el Libertador de América. Tengamos muy en cuenta esa fecha, porque vamos a analizar qué ocurre exactamente 40 años después del nacimiento del caraqueño que liberó 5 países. Este es el ejército más grande y más hermoso que ha hecho armas en un campo de batalla. Frente a mí, los bravos que tengo la honra de mandar. Ningún general ha estado más orgulloso de sus hombres de lo que yo me siento ahora. ¡Rodilla en tierra! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Estamos a los últimos! ¡Y la victoria es nuestra, señores! La batalla de Carabobo, digamos que derrota al cuerpo fundamental del ejército realista. Es una victoria militar importantísima y sin duda es una batalla que merece todo el reconocimiento y toda la gloria que la historia venezolana puedan darle. Pero mucha gente comete el error de creer que todo acabó después de Carabobo. Los venezolanos y las venezolanas tenemos la idea de que una vez que se libró la batalla de Carabobo, que sabemos y la entendemos y la estudiamos como la batalla que confirmó la independencia de Venezuela, tenemos la idea que después de Carabobo no hubo más nada, que se detuvo la lucha por la independencia y que la guerra finalizó. Muchos piensan que en Carabobo se acabó todo y la historia continúa. Muchos hechos se suscitaron después de la batalla de Carabobo. La verdad histórica es que después de Carabobo, por lo menos hasta 2 años después, hasta 1823, las acciones militares continuaron aquí en Venezuela. Carabobo es un punto muy importante. Bolívar dice en el parte de la batalla que se coronó con una espléndida victoria el nacimiento político de la República, y tenía razón, pero no quería decir, Bolívar nunca lo dijo, que allí se selló la independencia de Venezuela, porque además en ese momento no era, sino de aquella República de Colombia, la original. Es decir, la batalla de Carabobo es un punto importantísimo en el camino, pero no es el final del todo. Tras la batalla de Carabobo, la guerra de independencia continuó, tanto en el territorio venezolano como en toda la antigua República de Colombia. Un batallón español y unos restos de ese ejército que se refugian en Puerto Cabello. Agarran el camino de Valencia después de la batalla. Habría que decir que esa infantería española
era probablemente la mejor infantería del mundo. Esa era la infantería que había derrotado a las tropas de Napoleón en la península. O sea, no es cualquier cosa el ejército español que estaba aquí en Venezuela. Ellos se refugian en Puerto Cabello y allí no hubo manera de sacarlos durante mucho tiempo. Y en efecto, al año siguiente, una contraofensiva realista se coronó con la toma de Maracaibo el 6 de septiembre de 1822. Las fuerzas españolas se concentran en Puerto Cabello. La Torre entrega el mando a Morales y se desencadena una serie de batallas. Morales se despliega hacia el occidente del país y toma la provincia de Coro y hace su incursión con éxito en la provincia de Maracaibo. Había quedado en posesión de los españoles toda la zona occidental de la hoy República de Venezuela, es decir, todo lo que era Maracaibo y sus adyacencias, o en la cuenca del lago de Maracaibo, y las costas de Coro, de La Vela, donde vivían también varios realistas, junto con algunos patriotas que estaban medio escondidos porque no les quedaba otro remedio. Entonces en Carabobo inició un proceso del reducto de los realistas que se replegó hacia Puerto Cabello, que trataron de reemprender la conquista de algunas zonas del país, en este caso de la estratégica ubicación del Maracaibo, el lago Maracaibo, como pista de navegabilidad que permite controlar el acceso al Caribe de la parte de la Nueva Granada, al sur andino y al Mar Caribe. Eso hacía que esa sección de la actual Venezuela tuviera unas características y una potencialidad. Primero, su visión caribeña y atlántica. Desde el puerto de Maracaibo, la actividad comercial se extendía hasta Portobelo en la actual República de Panamá, pasando por Veracruz y yendo inclusive a todas las Antillas hasta llegar a los puertos como Puerto de Cádiz y los de la frontera en Cádiz, o llegar hasta los puertos de la actual Liga Alemana en Hamburgo. Y eso desde el epicentro del puerto de Maracaibo. Esta naturaleza socioeconómica, cultural, ¿no? Estamos hablando del lago de Maracaibo, que tiene más de 13.000 kilómetros cuadrados, y si a eso le sumamos el actual Golfo de Venezuela, estamos hablando de 25.000 kilómetros cuadrados más, con una potencialidad y una ventaja en términos de situación geopolítica y navegabilidad. Y el espacio de la República de Colombia estaba conformado por 4 distritos navales militares. El primero de ellos iba de lo que representaba la Capitanía General de Venezuela. Me refiero específicamente desde el río Esequibo hasta la isla Margarita. El segundo distrito militar naval abarcaba desde la isla Margarita hasta Maracaibo precisamente, el tercero de Maracaibo hasta Cartagena, y el cuarto distrito militar naval era la parte sur, donde se concentraba la campaña del libertador Simón Bolívar. Particularmente la sección Zulia, que correspondería a lo que hoy son los estados Zulia, Táchira, Trujillo, Mérida, una parte de Lara y una parte de Falcón, tenía unas particularidades diferentes a las que las vemos hoy. Lo primero es obviamente su mayor vinculación con Colombia. El oriente colombiano del Virreinato de la Nueva Granada y el occidente de Venezuela, la provincia de Maracaibo como se le conocía, tenían una vinculación natural a través del puerto de Maracaibo y a través de la navegación común de ríos como el Catatumbo, el Zulia, entre otros. En aquel momento, Venezuela y Colombia eran la República de Colombia. El sueño que estaba consolidándose a través de las ideas de Bolívar, la idea que él había visionado en su momento y que era precisamente la patria grande. Hubo un primer intento de una primera república, hubo un segundo intento de una segunda república, pero esos intentos lograron cuajar en la tercera república porque el ejército se conformó de pueblo. Y esto resultó de una batalla naval que estaba comandada por el almirante Luis Brión, que penetró por el río Orinoco y haciéndose fuerte pues permitió que se iniciara lo que se conoce en la historiografía como la Tercera República, que tuvo un año, digamos, glorioso, que fue el año 1819, comenzando con el Congreso de Angostura, el discurso de Angostura, en febrero de ese año 1819, y que tuvo una cantidad de eventos, entre otros, por ejemplo, la campaña de Apure, con su gloriosa
batalla de las Queseras del Medio, posteriormente el Paso de los Andes, para terminar en la batalla de Boyacá, cerrando precisamente el 17 de diciembre de 1819 con la declaratoria de la República de Colombia, que en la historiografía nosotros conocemos como la Gran Colombia. Mientras eran solamente los mantuanos los que tenían la disputa con España, era imposible lograr el control del territorio, era imposible lograr la derrota del ejército realista, y era por supuesto mucho más imposible pensar en la creación de un proyecto tan de avanzada como lo fue la República de Colombia en su momento. Para cuando estamos en los preámbulos de la batalla del lago de Maracaibo, eso es, entre la firma del armisticio en Trujillo en noviembre de 1820, a la conmemoración y la celebración de la batalla el 24 de julio de 1823, lo que hoy es Venezuela era parte del departamento de Venezuela, que formaba al mismo tiempo parte de lo que era la República de Colombia. Esta República de Colombia da pie a que Bolívar, bueno, existía en el papel, la guerra continuaba, digamos que Bolívar organizó la liberación de Sudamérica en una gran operación militar, pero también una gran operación política y una gran operación diplomática. Estas partes a veces quedan como en la oscuridad cuando damos o resaltamos solamente lo bélico, ¿no?, de la historia de Venezuela y del proyecto bolivariano. Es muy importante aclarar, no es nada trivial, la diferencia histórica y jurídica entre la Colombia original, que es la Colombia creada por el Libertador y por nuestro pueblo el 17 de diciembre de 1819 en Angostura, confirmada en Cúcuta en octubre de 1821, y que Urdaneta defendió hasta incluso después de la muerte del Libertador, hasta abril de 1831. Aquella Colombia original que los historiadores apelaron a un recurso histórico, espacial de la Gran Colombia para diferenciarla de la actual República de Colombia, que no es la continuidad, esto hay que decirlo claramente, ni jurídica ni histórica de aquella Colombia original. En eso debemos ser muy claros, porque la actual República de Colombia no puede arrogarse las glorias, las gestas y la herencia de aquella República de Colombia original. El pueblo venezolano primero se hizo ejército, eran ejércitos, el ejército de Oriente, el ejército de Occidente, el ejército de los Llanos con Páez. Cada uno tenía sus liderazgos que no necesariamente compartían la misma visión geopolítica del Libertador. El Libertador fue incomprendido en gran medida por sus propios compañeros de armas, y es un pueblo que se va forjando, porque recordemos que éramos un conjunto de provincias que conformábamos una capitanía general, pero que no teníamos una concepción de Estado-nación. El ejército patriota es un ejército que surge de la conjunción de tres ejércitos: el ejército de Occidente, que es con el que Bolívar desarrolla la campaña Admirable; el ejército de Oriente, a cuya cabeza está Santiago Mariño y estuvo Piar en un momento determinado; y lo que era el ejército en los Llanos, que va a ser con Páez. Ese ejército lo va a unificar Bolívar a partir de la toma de Angostura entre 1817 y 1818, y la consolidación de ese ejército transforma el proyecto republicano en un proyecto con potencialidad geopolítica. Pero hay un pequeño y gran problema: ese ejército no tiene una armada. Nosotros somos un pueblo que nació en el mar. Nosotros, cuando vemos todos nuestros aborígenes a lo largo de la costa, eran pueblos ligados al agua, eran pueblos ligados al mar, al agua, al río. Por eso hablo desde el punto de vista acuático, y hablo del agua en general. Los caribes son epónimos del mar Caribe, y no en vano eso ocurre, es porque lo navegaron de norte a sur y de este a oeste. Los caribes también hicieron navegaciones importantes y exploraciones fluviales, y de esa forma nosotros podemos de repente hablar de etnias guayquerí, etnias guaraos, cuyo incluso significado del nombre en su vocabulario original significan pueblo de agua, pueblo de mar. Históricamente y por cronología, definitivamente la batalla naval del lago de Maracaibo es la última batalla independentista. Solo que en líneas generales la visión un tanto continental de nosotros, porque no tenemos la conciencia acuática necesaria y que realmente se convierte en una fortaleza para el país.
no estaba desarrollada todavía. La batalla naval del Lago viene a terminar aquel proceso iniciado el 24 de junio de 1821, 25 meses después, con alrededor de 61 combates importantes de por medio. Son 2 puntos importantes de ese rango de la liberación de la patria que nuestro pueblo ha sido capaz de darse. Pero después de esta batalla naval del Lago, pues se nos abren un sinfín de posibilidades de desarrollo económico, social, político, geoestratégico, nada más que por contar con la bendición de tener un mar, pues. El mar de Venezuela, el lago de Venezuela, el lago de Maracaibo, bueno, que históricamente se ha considerado una de las rutas más importantes para el desarrollo de la industria petrolera y que en líneas generales pues, nos comunica con nuestro entorno natural del Caribe, de Centroamérica. La batalla naval del Lago tiene una importancia política trascendental porque es la que definitivamente hace cesar el gobierno español en Venezuela, porque a partir de la batalla naval del Lago se expulsa de territorio venezolano al último capitán general y si no hay quien gobierne, cesa el gobierno, entonces no hay representante español y nosotros nos liberamos con la batalla naval del Lago que completa todos esos procesos gloriosos incluyendo la batalla de Carabobo. La batalla naval del Lago de Maracaibo en verdad fue la batalla que después de Carabobo consolidó definitivamente la independencia de Venezuela y el nacimiento de la República. La campaña del Zulia comienza con una serie de eventos. No es posible que nadie detenga al maestro de Morales. Y el punto culminante de dicha campaña sería la batalla naval del Lago de Maracaibo. Esta barra implicaba un importante esfuerzo. Sin embargo, era el único camino. Pequeños cañones de menor envergadura. Enfrentar en mar abierto a la flota realista. Razón por la cual los estrategas verdaderos de aquella acción de forzar la barra el 8 de mayo